Bienvenidos a este nuevo espacio del Programa de Emprendimiento y Sostenibilidad PES, una iniciativa de ADRA Colombia que nos trae a cada uno de ustedes, los seguidores de este programa, a diferentes expertos en temas de emprendimiento, de coaching, por supuesto, y también de empresarismo. Hoy nos acompaña Manuel Montalvo, él es licenciado en Teología, además tiene estudios de posgrado en coaching y liderazgo, es director de la comunidad Force, una empresa de entrenamiento empresarial en liderazgo, productividad, ventas y coaching de vida. ¿Qué se necesita para ser un soñador en la vida? Bueno, empecemos por ahí. Primero que todo, yo creo que lo necesario es tener las ganas de salir adelante, las ganas de salir de la zona de confort, las ganas de lograr grandes cosas. Entender que somos hijos de Dios, Carlos, que tenemos y que Dios nos llamó a hacer grandes cosas, a ser grandes personas, a impactar a muchísimas personas. Y eso es importante tenerlo en presente porque cuando nosotros tenemos un autoconcepto correcto de nosotros mismos, es decir, entendemos que somos hijos de Dios, hijos del Rey y que podemos lograr grandes cosas para honra y gloria a Él, nosotros podemos atrevernos a soñar. Pero lastimosamente a veces nos cuesta soñar precisamente porque tenemos creencias limitantes, tenemos programaciones desde la infancia que no nos permiten desarrollar todo nuestro potencial y el subconsciente que está ahí atrás siempre como cuando tú tienes un carro y estás acelerando al máximo pero tiene el freno de mano. El carro como que avanza, pero avanza ahí como con fuerza, ¿no? Sí. Tratando de jalar, pero no se puede. Entonces la mente subconsciente, que es la que tenemos atrás, de la programación de todo lo que nos dijeron y aprendimos, factores de aprendizaje, etcétera, en la infancia, nos limitan en los sueños que Dios tiene para nuestras vidas. A veces parece no solo más fácil soñar, sino hacer realidad los sueños cuando somos niños que cuando crecemos. De hecho, vemos por eso muchos niños siendo bomberitos, siendo el superhéroe de la televisión, en fin. ¿Qué pasa cuando crecemos con esos sueños ya que son más reales? Así es. Es muy interesante lo que tú dices, Carlos, porque cuando nosotros somos niños no nos da miedo soñar. Es cierto. Parece que no hubiese imposibles en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Yo cuando estaba niño veías Spider-Man, ¿te acuerdas de Spider-Man, no? El Hombre Araña. Por supuesto. Muy popular hoy día todavía. Muy popular hoy en día todavía. Y yo recuerdo que yo me montaba en los árboles, yo soy de Barrancabermeja, Santander, y me montaba en los árboles y me tiraba de un árbol al otro pensando que era Spider-Man. Me salió mal, una vez me caí, casi me lesionó la rodilla, perdón, la columna, pero bueno, los niños no nos limitamos, creemos. No se miden los riesgos. No se miran. Cuando uno es niño no mide los riesgos, no nos limita el miedo, no nos limita el que irán, no nos limita muchas otras cosas. ¿Será que fracasaré? Entonces ahí viene la ansiedad y todo ese tipo de emociones negativas que no nos permiten lograr todo nuestro potencial. Pero cuando crecemos, repito, porque no sé si tengas hijos o si tienes hijos. ¿Tienes hijos? Ok, perfecto. Entonces cuando tu hijo cree que es posible hacer muchas cosas, pero de repente tu hijo hace algo y tú le dices, hijo, es que la vida no es así. Hijo, es que la vida es dura. Hijo, estudie y trabaje duro y trate de lograr quizás su casita. Quizás algún día logre conseguir un trabajito. Entonces, mira cómo el disminutivo empieza, a través del lenguaje, la programación neurolingüística, empieza a afectar nuestra cosmovisión de la vida. Y claro, empezamos a crecer y nuestro contexto familiar empieza a decir lo mismo. Y escuchamos al tío que se queja por el dinero, y escuchamos a esta persona que dice que los emprendedores no logran nada y empezamos a ver factores en nuestro aprendizaje, en nuestra infancia que nos limitan. Entonces cuando estamos ya en la vida adulta ni siquiera nos atrevemos a soñar. Hay personas que nos escuchan en la radio, yo sé que esta radio llega a diferentes pueblos, lugares, etcétera. Personas que, por ejemplo, ni siquiera se atreven a soñar de ser profesionales, por ejemplo. Sí, es cierto. Yo crecí limitado, te lo confieso. Yo soy de Barrancabermeja, nací en una familia monoparental. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 1 año de vida. Mi mamá nos sacó sola, planchando ropa en casas de familia. Crecimos mi hermano y yo. Y mi mamá hizo hasta 5º de primaria. En mi familia, las personas que yo veía, no había nadie que fuera profesional. Entonces no había como un referente. Un referente es la palabra para poder lograr atreverme, aunque sea a soñar, ¿no? Entonces, no es fácil. Quizás para una persona que nos está escuchando y que dice, hombre, no, es que toda mi familia es profesional, etcétera. Entonces, como que ya hay un referente y ya te atreves a soñar. Quiero ser médico, quiero ser abogado. Pero cuando le preguntan a uno, Carlos, en el colegio, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a estudiar? ¿Qué va a hacer?
Yo no sabía qué hacer, yo no me atrevía a soñar. Pensaba que no se podía, pensaba que no hay dinero, veía las condiciones económicas que nosotros vivíamos con el diario. Entonces, es eso, es realmente una programación mental que tenemos desde nuestra infancia que nos limita en nuestra vida adulta a atrevernos a soñar. Y obviamente, si no, ni siquiera comenzamos con el sueño, no podemos lograr grandes cosas. De ahí una invitación para todos los que son padres y los que tienen menores bajo su responsabilidad de cuidar cómo nos dirigimos a ellos, las palabras que les decimos. Y muchos expertos ya lo han dicho. Lo que usted le diga a su hijo, él lo va a creer y así va a ser su vida adulta. ¿Cómo podemos nosotros pelear contra esas barreras mentales que se formaron en muchas ocasiones de niños y que hoy quizás impide que nosotros nos atrevamos a soñar? Bueno, yo creo que primero que todo nosotros, queridos oyentes, tienen que mirar su vida como una línea de tiempo. Esto es importante. Sí. Es importante que tú mires tu vida como una línea de tiempo donde está el presente, pero también está tu pasado y está tu futuro. ¿Sí? De acuerdo. Pasado pasó, ya no puedes hacer nada con él. El futuro está en tu mente, ni siquiera existe, pero lo que sí tienes es el presente para cambiar el futuro. Entonces, no puedes cambiar lo que te programaron. O sea, no puedes, perdón, me aclaro esto, no puedes cambiar lo que te dijeron. Lo que sí puedes cambiar es la interpretación de lo que te contaron. Es decir, si te dijeron que eras bruto, si te dijeron que no tenías, que vienes de una familia de falta de dinero, si te dijeron que no tienes no eres inteligente para lograr grandes cosas, obviamente tú no lo puedes cambiar porque eso está en el pasado. Ya el pasado no se puede cambiar, pero sí puedes cambiar es la interpretación de lo que te pasó. ¿Y cómo lo cambias? A través del presente, dándole significado a las cosas que nos pasan. Entonces, es importante realmente vernos en una línea de tiempo y mirar, hombre, yo estoy acá, tengo 30 años, no sé, si Dios permite, no sabemos porque la vida solamente es de Dios. Sí. Supongamos, en promedio de Colombia una persona puede vivir 75, 80 años en promedio. Si yo tengo 30 años, me faltan 50. Si vivo hasta los 80, tengo 50 años más de vida, supuestamente. Entonces, ¿qué voy a empezar yo a hacer hoy para tener un futuro mejor? Porque la pregunta es, porque estamos hablando de te atreves a soñar, la pregunta es, familia, ¿cómo quieres que sea tu futuro? ¿Realmente cómo quieres que sea tu vida de aquí en adelante? Lo normal es decir, no lo sé, no tengo ni idea. Casi siempre pensamos es lo que yo creo que no me gustaría que me ocurriera. Por ejemplo, no, yo te pregunto, Carlos, ¿cómo quieres que sea tu futuro? Y muchos dirán, bueno, no tengo claro realmente qué es lo que quiero, pero sí tengo claro lo que no quiero que me pase. Cierto. Quizás si estás casado, no quiero divorciarme. Quizás si tienes empleo, no quiero que me echen. Quizás si tienes hijos, no quiero que a mis hijos le pasen algo. O sea, normalmente siempre pensamos en el futuro desde el temor. Y desde lo negativo. Desde lo negativo, por supuesto, pero no desde lo positivo. ¿Qué quieres en tu futuro? No, yo quiero una empresa grande con tantos empleados, quiero tener tanto dinero, quiero aportar tanto en la iglesia, quiero construir un proyecto social, quiero tener este vehículo, este carro con esta marca, quiero expandir mi podcast a nivel internacional, quiero aprender otro idioma. O sea, es diferente. Mira cómo nosotros estamos ya programados para lo negativo. Ahora, ¿cómo quieres que sea tu futuro? En general, desde pequeño nos enseñan, lo que te decía, muchos conocimientos, pero no nos enseñan a confiar en nosotros mismos. Entonces, ese es el primer paso ante tu pregunta de cómo cambiar nuestras creencias. Primero, empezar a desaprender y reaprender, sobre todo en el aprendizaje del autoconcepto, a confiar en nosotros mismos. Es importantísimo, Carlos, ¿no sabes? Realmente lo que cambia la vida cuando realmente empezamos a confiar de verdad en nosotros mismos. Creer en ti y tener claro lo que quieres puede ser a veces tildado en nuestra sociedad como de prepotencia, como una persona autosuficiente o ambiciosa. Y no es así. No es así. Yo creo que realmente cuando nosotros logramos creer en nosotros mismos y desarrollar un amor propio correcto, nos elevamos los criterios y empezamos a soñar con grandes cosas. Por supuesto. Y eso no es malo, porque quien se conoce a sí mismo tan profundamente como lo plantea Manuel Montalvo en ese programa de emprendimiento y sostenibilidad, va a dedicar su vida a servirse a sí mismo y a servir a los demás. El problema está cuando equivocamos también la actitud de creernos tan autosuficientes que empezamos a pisotear a quienes nos rodean y pisoteamos también sus sueños. Manuel, ¿qué más podemos hacer nosotros para poder avanzar en esa materialización de atrevernos a soñar? Sí, tú mencionaste algo interesante con respecto a pisotear pues, a los demás, lo acabas de decir. Mira que nosotros a veces tenemos como
¿cómo lo diría? Como, sí, programaciones, Preconceptos, preconceptos, prejuicios, creencias con respecto por ejemplo, a personas que logran algo, o que son Sí. ambiciosas o que creen en ellos mismos. Normalmente pensamos en una persona, porque repito, estamos programados así, nuestro círculo social lo dice, la televisión lo dice, las novelas lo dicen, entonces vemos a una persona como que se ama, que tiene amor propio, que le da sus criterios, que no es conformista, que es agradecido, pero no es Sí. conformista, es decir, quiere más, que tiene grandes sueños. Entonces normalmente quizás pensamos, no, es una persona que va a pasar por encima de los demás, que no le importa a las demás personas. Yo no creo eso. Yo creo que realmente nosotros, Carlos, podemos tener una integridad, Sí. una congruencia con nuestros valores, con nuestros principios, y de ahí va al siguiente punto que yo te quiero decir, porque hay una historia, que es la historia de la lechera. No sé si tú escuchaste la historia de la lechera. Es una historia de un muchacho soñador Sí. que estaba en una finca, pues una casa finca muy pobrecita, tenían pues su vaquita, tenía la gente, los papás eran agricultores y no tenían, eran de escasos recursos. Así que el muchacho de repente empezó a soñar y cogió su leche. No sé si la escuchaste la historia, la leche, Sí. ordeñó la vaca, cogió el balde de leche, iba caminando y mientras caminaba a vender la leche soñaba con cosas grandes y decía: ay, pero cuando yo venda esta leche voy a tener rendimientos, con el dinero voy a ahorrar, voy a seguir vendiendo leche. Después de que con el rendimiento de la leche voy a comprarme otra vaquita y con otra vaquita después sigo produciendo más leche. Iba planeando y después voy a tener una granja de pollos, voy a tener una finca de ganadería, y empezó a crecer y voy a tener esto y voy a tener aquello y voy a hacer esto y pum, de repente se tropieza. Y se cae leche. y se derramó la leche. Y así como se derramó la leche, se derramaron los sueños, se derramaron las ideas, se derramaron lo que tenía. Porque esa es una de las historias que muchas personas utilizan para decirnos que no se puede. Y yo quiero darles un mensaje a nuestros oyentes que sí se puede. Créalo, sí se puede. Sí se puede soñar grande y no está mal soñar en grande. Sí se puede soñar con tener una muy buena familia. Sí se puede soñar con tener uno un físico aceptable, bonito, simpático. Claro. Sí se puede uno con tener una empresa, un emprendimiento, un negocio grande. Porque a veces nosotros pensamos en chiquito, viejo, ¿no? Totalmente. El emprendimientito, la empresita, el negocito. Y hablando en diminutivo. En diminutivo. Es que ahí está. Qué difícil es. En Colombia precisamente tenemos una cultura de hablar en diminutivo. En diminutivo, así es. Entonces, es irónico porque la única manera de realizar, de conseguir tu meta es, en primer lugar, es empezar a soñar. Soñar con grandes cosas. Yo le pregunto, ¿será a este Edison el que Dios lo iluminó con la bombilla incandescente? Que en su época llevar la electricidad a la casa y tener un bombillo era algo imposible, algo que no se había hecho en la historia. Y los grandes soñadores son las grandes personas que hicieron grandes cosas. Ahora, yo no te estoy diciendo que simplemente con soñar y quedarte en la casa sin hacer nada te van a llegar las cosas. No, hay que trabajar, hay que tener acción, hay que salir de la zona de confort, que de eso ahorita quiero hablar a continuación. Edison perseveró más de 10,000 veces, dicen algunos, para poder inventar la bombilla incandescente. Pero soñó. Entonces, eso es importante, ¿no? Por supuesto. Y estaba pensando en lo que vienes diciendo porque precisamente a nosotros a veces nos falta ese atrevernos a soñar. Y recordaba en ese momento un autor que es uno de mis favoritos, Rudyard Kipling, escritor, poeta, y él dice, tiene un poema muy conocido que yo desde niño, cuando conocí ese poema, esas frases, esos versos, yo me los interioricé porque también tenía una situación de vida similar a la que narraste al principio. Y ese poema dice, piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás. Y yo ahora que soy cristiano, parafraseo ese último verso diciendo, piensa que con Cristo puedes y podrás. Y es cierto, pensar en grande nos ayuda a alcanzar un mínimo de resultados en la vida. Y quiero compartir una frase también aquí con los seguidores de este programa. La esperanza está en los sueños, en la imaginación y en el coraje de quienes se atreven a hacerlos realidad. Es una frase de Jonas Edward Salk. ¿Qué tan cierto es esto? Completamente de acuerdo. Tú mencionaste algo al final, Carlos, y es las personas que tienen el coraje de hacerlos realidad. Tener coraje.
Una persona de coraje es una persona tenaz, una persona de carácter, una persona que tiene un plan y y trabaja hasta lograrlo. Es una persona que toma acción y que sale de la zona de confort. Y yo quiero que hablemos a continuación de tomar conciencia de algunos conceptos y ponerlos en práctica, Por porque supuesto. para atrevernos a soñar, en primer lugar, nosotros tenemos que aprender a salir de la zona de confort. Sí. Mucha gente no entiende realmente qué es la zona de confort, ¿sí? Y ¿qué es la zona de confort? La zona de confort es una zona metafórica, Sí. en la que estás cuando te mueves en un entorno que dominas. Eso es importante que lo tengas presente. Es decir, las cosas te resultan conocidas, sean estas agradables o desagradables, Sí. pero te son conocidas. Por ejemplo, estás atascado todos los días en el tráfico, esa es tu zona de confort. Estás dentro de tu zona de confort Habituado ya a esos porque picos. es lo que conoces. Puede que no te guste, pero como es lo que conoces, es tu zona de Da confort. lo mismo estar ahí. Que tu jefe te grite, por ejemplo, en la oficina, es tu zona de confort porque es lo que conoces. Que disfrutes estar con tu pareja o que pelees todos los días con tu pareja, se vuelve tu zona de confort porque es lo que conoces. Tus hábitos, tus habilidades, tus comportamientos, tus rutinas también son tu zona de confort porque es lo que conoces. Entonces, la zona de confort es una zona metafórica en la que estás y en lo que te mueves en una zona conocida. ¿Listo? Esto es importante. Tú estás en este momento en una zona de confort. Yo también estoy en una zona de confort porque es una zona donde es realmente donde nos movemos. Puede ser. Porque a veces pensamos confort y pensamos en un colchón. Tiene Sí. confort, no, es agradable. No, Casi puede ser siempre. agradable porque la zona de confort puede ser agradable. Nosotros, por ejemplo, vivimos en Medellín, una ciudad confortable, una ciudad con un ambiente muy lindo, la gente es muy amable. A mí me encanta Medellín. Para mí, una de las mejores ciudades de Colombia. Comparto eso. ¿Vale? Es confortable, pero también en Medellín hay barrios de gente muy humilde. Sí. Yo estuve, por ejemplo, hace poco trabajando en una fundación con mi esposa en la Comuna 13, por Juan 23, y hablábamos con los niños, dándole unas charlas a ellos y dándole acompañamiento psicosocial. Y le preguntábamos a los muchachos, venga, ¿y ustedes qué quieren hacer con su vida? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo es el estilo de vida acá? Y la gente, no, pues acá vivimos bien. Acá la gente paga 300.000 pesos de arriendo. Algunos trabajan, otros no trabajan, otros viven de subsidios del gobierno y vivimos en casas de tabla, etcétera. Pero vivimos bien. Zona Bien. de confort. Sí. Bien para ellos. Total. ¿No? Pero entonces realmente bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta para soñar es entender que estamos en una zona de confort. Ahora, para atrevernos a soñar en grande, tenemos que atrevernos a salir de la zona de confort. Porque hay una frase que me encanta, Carlos, y quiero que dé para nuestros oyentes, y es la siguiente. La zona de confort es tan pequeña que uno no puede hacerse grande dentro de ella. Repito, Impide el crecimiento. la Repítala, por zona favor. de confort es tan pequeña que tú no puedes hacerte grande dentro de ella. Hay que salir, expandirse. Importante. Es decir, tú te puedes quedar en la zona de confort. Claro. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. O sea, puedes quedarte y no te va a pasar nada. Al final, Dios le dice, el sol sale sobre buenos y malos, Dios le da la comida de los pajarillos, también te lo va a dar a ti. O sea, es decir, ahí vas a vivir. Pero vivir por sobrevivir, como la mayoría de los colombianos, para mí no es vivir. Vivir es vivir con un propósito, con un objetivo. Entonces, cuando nos atrevemos a soñar, tenemos un sueño, una meta para alcanzar. Entonces, salir de esa zona de confort es importante. Dentro de la zona de confort metafórica, que yo creo que imaginen, es alrededor de la zona de confort hay una zona que se llama la zona de aprendizaje. Esta es la zona cuando sales para ampliar tu visión del mundo. Es decir, lo haces, por ejemplo, cuando viajas a países desconocidos. No sé si te ha pasado que viajas a otro continente y dices, hombre, como que las cosas no son como yo pensaba. Como yo pensaba que era mi mundo. Así es. Cuando aprendes un nuevo idioma, cuando tienes nuevas sensaciones, cuando enriqueces tu punto de vista, cuando modificas tus hábitos, cuando conoces nuevas culturas, cuando te encuentras con nuevos clientes. Es la zona de comparar, de experimentar, de aprender, cuando lees un nuevo libro. Entonces empiezas a expandir tu zona de confort a la zona de aprendizaje. Ahora, el tema es que algunas personas, me incluyo,
nos apasiona salir de la zona de confort a la zona de aprendizaje. Nos apasiona. Y con frecuencia exploramos nuestra zona de aprendizaje. Por ejemplo, yo ahorita estoy explorando algo sobre, se llama científico de datos, Data Science, y me llamó la atención todo lo que tiene que ver con la recopilación de los datos y cómo uno a través de algunos programas como Python, SQL, etcétera, uno puede realmente utilizar el Machine Learning, uno puede utilizar la inteligencia artificial para trabajar con grandes compañías, como consultor, por ejemplo, o también con la propia compañía para recopilar los datos y poder llegarle al público específico utilizando inteligencia artificial. De acuerdo. Entonces, eso se llama científico de datos, que de paso, la Harvard Business Review dijo que es la carrera más sexy del siglo XXI, ser científico de datos. Hay que aprender muchas cosas, estadística, hay que obviamente trabajar, pues, si uno quiere trabajar con compañías internacionales, aprender inglés, ser bilingüe. Entonces, a mí personalmente me llama la atención. No tiene que ver nada con lo que estudié al principio. Quizás yo con mi mentalidad puedo decir, hombre, todavía no sé cómo lo puedo utilizar, pero sé que me va a servir para más adelante y quizás puedo hacer una amalgamación. Una amalgamación y pues no sé qué pase, no sé, porque el tema de que la gente no sale de la zona de confort es que la gente piensa que no es la zona de aprendizaje lo que está afuera, sino la zona de pánico, la zona de miedo. Entonces empieza con el easing. ¿Y si me sale mal? ¿Y si fracaso? ¿Y si emprendo este negocio y no me va bien? ¿Y si el mercado se cae? ¿Y si Colombia se desvaloriza? ¿Y si los inversionistas no van a estar? ¿Y si me enfermo? ¿Y si dejo este trabajo y me meto a esto? ¿Cómo voy a pagar la casa? Entonces, mira cómo... Un sinnúmero de ISIS que nos bloquean. Nos bloquean. Entonces nos quedamos ahí paralizados. Claro. ¿Sí o no? Vaya, yo conozco muchas personas con relaciones tóxicas, muy malas. Obviamente el principio de Dios es que si tú estás con tu esposo, con tu esposa, la idea es que sea para toda la vida. Es el mandato de Dios, ¿no? Conozco relaciones de novios, de parejas que llevan años mal y no hacen nada para salir de esa zona de confort, porque estar mal también es una zona de confort, lo explicábamos. Y les da miedo. Quizás lo nuevo, ¿y si me quedo solo? ¿Y si me... encuentro a alguien peor? ¿Y si encuentro a alguien peor? Entonces es mejor, entonces vienen las malas creencias, ¿no? Esas palabras, ¿cómo es que dicen? Es mejor viejo conocido que malo por conocer, creo que dicen así. Entonces empiezan esa reprogramación que no nos permite salir de la zona de confort y entonces la gente que queda paralizada entra en la zona de pánico. Eso es importante. La zona de pánico. Los que se quedan paralizados entran en la zona de pánico. ¿Y qué sucede cuando entramos a esa zona de pánico, Manuel? Bueno, entonces no creces, te estancas. Tu vida se parece a la anterior. O sea, yo quiero, familia, reflexionen en su vida, miren su vida actualmente. Si se parece al año pasado, al año antepasado y cada vez su vida es como lo mismo, como que todos los días tengo las mismas, todos los años tengo las mismas deudas, todos los años tengo lo mismo, todos los años no aprendo nada, todos los años, lo único que pasa es que me envejezco, quizás tengo más barriga, pero al final no pasa nada con mi vida, estás en la zona de confort, te dejaste guiar por la zona de pánico, porque quizás escuchaste alguna vez a Carlos decir, hombre, sí se puede, vamos a soñar, vamos a tener un programa de emprendimiento y sostenibilidad, vamos a escuchar nuevas personas para que nos iluminen, para que nos den estrategias, herramientas para emprender, pero te llenas de pánico, no creces. Entonces pasa el 2024, pasa el 2025 y no haces nada con tu vida, se parece igual. Entonces, ese es el problema. Ahora, repito, que no te vas a morir, que vas a vivir como vives, pues está bien, si es lo que quieres, o sea, uno no puede, yo siempre he dicho, Carlos, uno no puede cambiar a las personas. Es muy cierto. Ni a tus hijos, ni a tu esposa, ni a tu familia. No, una vez dando una charla, una señora me dijo, Manuel, ¿yo cómo hago para cambiar a mi hijo? Para decirle que sí se puede, para que hable con él, dígale, cámbielo, ayúdelo. Y yo, no, pues es trabajo del Espíritu Santo. Sí. Y es una decisión propia de realmente poder salir de esa zona de confort, pero nuestra invitación realmente es eso, a elevar nuestros criterios, a salir de la zona de confort, a entrar a la zona de aprendizaje, porque ¿qué pasa después de la zona de aprendizaje? Hay una zona que se llama la zona de los resultados. Ahí es cuando realmente te das cuenta que sí se puede y que lo que al principio te fue difícil, con el tiempo se vuelve fácil. Es una frase importante. ¿Qué es difícil?
pues lo que con el tiempo se vuelve fácil. Algo que con el tiempo se vuelve fácil. Totalmente. Dime tú, cuando empezaste a hablar por la radio con el micrófono, ¿no daba nervios, no daba difícil, temblaba? Por supuesto. Había que apagar el aire acondicionado porque el frío era triple del temblor que daba. Por supuesto, pero mira cómo ahora dominas el micrófono, dominas la tecnología. ¿Por qué? Porque con el tiempo se vuelve fácil. Entonces, sí, es cierto. Eso es importante, la zona de los resultados. Y déjame decirte algo, nosotros que somos emprendedores cristianos, que creemos en Jesús, en nuestro Dios, en nuestro Salvador, que creemos en nuestro Padre, que creemos que el Espíritu Santo guía nuestras vidas, déjame decirte en el nombre de Jesús que sí se puede. Que Dios tiene grandes planes para tu vida, pero necesitas salir de la zona de confort. A mí me gusta mucho estudiar la Biblia. Sí. Mi carrera profesional inicial fue en teología. Y si tú miras, por ejemplo, casos como la vida de Abraham, sí, Dios le invitó a salir de la zona de confort. Totalmente. Sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera sabía dónde iba. Es cierto. Y muchas veces nosotros sí sabemos hacia dónde vamos, pero nos da miedo salir de donde estamos, precisamente. Claro. ¿Cómo desbloquearnos? Ya has dado algunas pautas, pero vamos a aterrizar ahora ya al cierre de este espacio, cómo poder desbloquear y llevar a la acción lo que hemos dicho. Ok. Bueno, tener en cuenta que siempre en nuestro cerebro, es importante que estudiemos nuestro cerebro, el funcionamiento de nuestro cerebro. Hay algo, nosotros todo lo que hacemos es por emoción más que por la razón. Somos seres más emocionales que racionales. Eso es importante tenerlo presente, ¿vale? Entonces, en nuestro cerebro, cuando nosotros vamos a tomar decisiones drásticas, importantes en nuestra vida, está la tensión emocional y está la tensión creativa. Es importante. La tensión emocional, es decir, lo de los miedos que te paralizan, o la tensión creativa, que es la de la motivación, lo que te motiva. Motivación viene de la palabra motor, es decir, lo que te mueve, moviliza. Lo que te moviliza. Entonces, a veces pensamos que son decisiones grandes, pero no deben ser casi siempre decisiones grandes. El hecho de, por ejemplo, tú tomaste la decisión de levantarte todos los días a las 5 de la mañana a leer la Biblia, a salir a hacer ejercicio, que son hábitos pequeños que no tienen resultados a primera vista, pero sí con el tiempo ves los resultados. Cuando estás a las 5 de la mañana, tú tienes una tensión emocional que te lleva a pensar y a decir, hombre, 5 minuticos más, me voy a quedar acá, pero mira esta cobija tan rica, y estoy con mi esposa, y está llovinando, ¿cómo va a salir a hacer ejercicio? Entonces, esa tensión emocional te paraliza, pero entonces viene la tensión creativa, que es la motivación. Yo creo que la mayoría de las personas, Carlos, nos dejamos influenciar bastante por nuestras emociones, sobre todo por los miedos, miedo al que dirán, miedo a fallar, miedo al ridículo, miedo a la vergüenza. Pero yo creo que cada vez que tengas que tomar una decisión, eso es una técnica que a mí me estoy utilizando y que me ayuda bastante, es revisar mi motivación, es decir, el motor, es decir, el por qué, el para qué. No, es que yo quiero viajar por el mundo. No, es que yo quiero tener más tiempo con mis hijos. No, es que yo quiero ayudar a un ser querido. Es decir, ¿cuál es mi motor para que me lleve a la acción? Eso es importante. Por eso es claro tener un motor, un motivo. Claro. Pero si no tienes motivo, si tu motivo es llegar del trabajo a ver televisión, créeme que tu mente inconscientemente, en automático, por el subconsciente, te va a llevar a que llegues a la casa, lo único que hagas es quitarte los zapatos, etcétera, sentarte a ver televisión, porque esa es tu meta. Porque somos personas teleológicas. Nosotros vamos dirigidos hacia una meta. Y todos tenemos metas. Y muchas, lastimosamente, son metas que nuestro subconsciente ya la tenemos programadas. Son hábitos que tenemos, ¿no? Nos levantamos, hacemos casi siempre la misma rutina. Entonces, cambiar eso tiene que ver con tu motivación. Por eso es importante tener una meta. Y de eso vamos a hablar en el siguiente episodio, sobre la importancia de las metas, cómo liberar realmente nuestro potencial. De acuerdo, y es que es Manuel Montalvo, él es licenciado en Teología, estudios de posgrado en Coaching y Liderazgo, además es director de la Comunidad Force, una empresa de entrenamiento empresarial en liderazgo, productividad, ventas y coaching de vida. Hablando en este episodio acerca de cómo usted y yo podemos atrevernos a soñar. Manuel, gracias por estas lecciones. ¿Qué mensaje final dejarle a los seguidores de este programa de emprendimiento y sostenibilidad? Decirle, familia, que tienes que creer en ti, tú eres el protagonista de tu vida, y lo que tú decidas realmente hacer, soñando en grande con la ayuda de Dios, yo sé que lo vas a lograr.
Sin duda alguna, son palabras para quienes están todavía con la idea de emprender allí en la mente y no se han atrevido a dar ese siguiente paso. También palabras para usted que ya es un emprendedor. Es hora de atreverse a llevar ese emprendimiento a un siguiente nivel. Y si usted es empresario, también sin duda alguna no se conforme con lo que tiene. Atrévase a subir un peldaño nuevo en esa escala de metas y propósitos para su empresa. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. No se pierda, porque como lo dijo Manuel, el siguiente episodio también lo tendremos hablando acerca de otro tema muy interesante. Un abrazo, Dios los bendiga.